Bueno, pues hemos llegado al momento de entregar el libro. Qué tiempos aquellos que entregábamos 6, pero ya sabéis lo que han hecho con nosotros. Nos recortaron el presupuesto, nos recortaron el espacio, nos han recortado el tiempo este año y esperemos que no nos recorten el cuello el próximo. Ya sabéis, no os equivoquéis cuando votáis, porque pasan cosas como esta cuando os quedáis en casa. Quiero presentaros a las personas que estamos aquí. Esto para mí es muy emocionante porque, bueno, quiero empezar por decir que falta la persona fundamental, que no es Enric Sió, que Enric Sió ya hace mucho tiempo que no estaba entre nosotros, es Carmen Amorós, la viuda de Enric Sió, y gracias a la cual tenemos la exposición que hay en la carpa de exposiciones y tenemos la posibilidad de entregaros este libro. Ella nos ha cedido los derechos de sus últimas obras para que os las entregásemos. Nunca fueron editadas en libro, es la primera vez, y yo creo que es el primer libro también que se escribe sobre Enric Sió. Ella participó en todo este proyecto desde hace mucho tiempo. El proyecto nació hace 10 años cuando vino a una exposición y nos dejó, que se llamaba La generación más guapa, y nos dejó los originales. Yo le dije, la primera obra política del franquismo de cómic fue Lavinia 2016. Y le dije, qué divertido sería que hiciéramos una exposición de Enric Sió en 2016, y nos reímos mucho porque era el futuro muy lejano. Lavinia 2016 era una ciudad Lavinia que sucedían las historias en el año 2016, hecha en el año 67, era postular el infinito. Pero el proyecto seguía adelante, y yo lo he dicho muchas veces, no tengo dinero, no tengo muchas cosas, pero lo que sí tengo es palabra, y si os doy mi palabra yo la voy a cumplir o me quedo ahí. Entonces, este es el ejemplo que yo siempre les digo a mis amigos catalanes, tengo palabras y lo prometo, intentaré cumplirlo hasta el final. Carmen no está, pero bueno, le haremos llegar todo nuestro cariño, y de verdad que es por un motivo serio que no puede estar. Voy a presentaros a Vicent Sanchís, un amigo. Vicent es periodista catalán, es un tertuliano súper famoso en la televisión catalana, polemista, ha sido director del Observador, de Avui, de Canal Barça, y esto para todos los del Barça está muy bien, y está el Barça, sí. Y sobre todo es una persona que ama los cómics, es un gran coleccionista de originales, es un gran lector, ha escrito un par de libros sobre la censura en el cómic. El que más me gusta es Franco contra Flash Gordon. Ese me gusta mucho, y el de Bruguera también, pero como yo no soy muy de Bruguera, el de Franco contra Flash Gordon me gusta mucho. Y ya os digo, es un entendido, un presentador de muchas charlas, ha intervenido en muchos asuntos relacionados con el medio de comunicación que llamamos cómic. A su lado está Jaume Vidal, que ahora es jefe de cultura del Punt Avui, pero que ha sido periodista del País, ha coordinado un montón de exposiciones sobre cómic, algunas gloriosas como los periodistas, el periodismo en el cómic, en fin, un montón. Y sobre todo colaboró con Sió desde el principio, en Sus, Norán, algunas de las primeras obras de Sió, y ha seguido su carrera, comisarió alguna exposición suya, y es un tipo que le quiere verdaderamente. Y Jesús ya lo conocéis porque es un habitual de la Semana Negra, es para nosotros la persona que escribe con más sentido, más juicio, más claridad sobre cómic en España. Lo ha demostrado en varios libros, desde el Seriotopia al Max a un montón de trabajos y publicaciones. Dirige la revista Viñetas de Ayer y Hoy, tiene una página semanal en el diario Montañés donde refleja puntualmente los cómics que van saliendo, en fin, todo un poco. Ya os he presentado, no quiero ser el que lo dirija, quiero que empecemos. Adelante. Si me permites, voy a empezar yo. Voy a empezar diciendo una cosa que normalmente yo estoy en contra. Siempre cuando estoy escuchando una mesa redonda, una tertulia, digo, ¿por qué pierden el tiempo en agradecimientos? Ya sabemos que todos estamos agradecidos de estar aquí. ¿Y por qué no pasan a la materia rápidamente, no? Pero yo voy a traicionar esta cosa y voy a caer en esta forma de los agradecimientos porque me parece que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque estamos en una mesa redonda en Enric Sió,
un dibujante que yo estoy convencido que aún no se ha hecho bastante por él, básicamente no porque me guste, porque lo conocí, porque fue amigo nuestro, de Vicenç y mío, sino básicamente porque fue un autor que fue un visionario y se anticipó a lo que el cómic ha sido en los últimos 20, 25 años. Se avanzó. En esta misma obra, y tú que te has estudiado supongo los medios, lo recordarás, creo que en uno de los episodios de Mis Miedos, él mismo, que se representa a él mismo, habla de cómo le gustaría, cómo quiere hacer un cómic. Él habla de un cómic en primera persona que explique sus propias vivencias y no un cómic de consumo, que él tampoco despreciaba el cómic de consumo porque se inició haciendo cómic de género para Inglaterra, el cómic de bélico. Pues él habla de cómic en primera persona. Esto lo hablaba en un momento que aún en los años 70 aún tenía que haber el fenómeno de lo que se llamó cómic de autor y que llevaría a los años 90 a lo que ahora hablamos de novela gráfica. La novela gráfica es el cómic de toda la vida, porque siempre existió novela gráfica, pero se le dio un nombre porque hubo conciencia de que el cómic era un vehículo perfecto para explicar, en su caso, sus miedos, sus obsesiones, explicar un país, explicar una vivencia personal, explicar 10.000 situaciones, un medio que servía para explicar el mundo en general. Entonces, vuelvo al tema de los agradecimientos. Y pienso que un personaje así, que creo que revolucionó, y ahora hablaremos de esto, creo que se anticipó y que además tuvo una proyección internacional como el que tiene, pues pienso que no se la ha reconocido. Entonces, mi agradecimiento está en la Semana Negra de Gijón, que haya hecho una publicación que además tenéis la suerte que luego la podéis pillar y gratis. Genial, ¿no? La mejor publicación que yo creo que nunca se ha hecho, y alguien que si cree lo contrario que me corrija, pero rápidamente, que nunca se ha hecho sobre Enric Sió. Además contiene, bueno, aparte contiene Mis Miedos, me da un poco vergüenza, pero tiene la reedición en catalán de La Vinya 2016, que fue la obra, el que está considerado el primer cómic antifranquista, ¿no? Entonces me da vergüenza de que, no, me da orgullo de que estemos aquí, que se haya hecho esto, pero me da un poco vergüenza que Enric Sió, un personaje catalán nacido en Badalona, donde se ha hablado que si se haría el Museo del Cómic, la ciudad donde y se hablaba de que el Museo del Cómic serviría también para dedicarle una parte a su obra, pues que desde Cataluña no se haya hecho un trabajo como el que se ha hecho aquí. Entonces me enorgullece poder estar aquí y poder dar las gracias por este trabajo que habéis hecho, que además es súper riguroso, y no porque hayamos los tres escrito, no. Al margen de nuestros artículos, creo que es un libro que además recupera obra que estaba como dispersa y perdida en Sió, y además, pues bueno, creo que para los que lo conocen y sepan quién es, les gustará muchísimo este libro, y para que no nos conozca es perfecto para descubrir un poco, para el que le interese la novela gráfica contemporánea, verá que aquí hay el germen de lo que luego ha sido el cómic, y simplemente quería hacer este pequeño agradecimiento. Bueno, yo no tuve la ocasión, por desgracia, de conocer a Enric Sió, por edad sobre todo, y si nos ponemos en ese... No, por Dios. En ese punto subjetivo, debo decir que yo, cuando tuve ese primer contacto con su obra, fue precisamente con Mis Miedos, no esta segunda parte, que es ya bastante posterior, sino la primera, la que apareció originalmente en aquella revista llamada Drácula. Drácula fue un intento a principios de los 70 por parte de, ya sabéis, la editorial Buruland, de renovar el panorama del cómic español, sobre todo en el campo de la fantasía, en un momento en que ya, pues bueno, en pleno tardofranquismo, que en el resto
de Europa se estaba empezando tímidamente a reivindicar el cómic, ¿no? Aparecer estudios, revistas, bueno, el Mayo francés había sucedido ya, pero aquí se habían agotado ya los personajes, las editoriales clásicas, los autores españoles trabajaban los mejores para agencias, habían tenido que emigrar. Bueno, pues en ese panorama es cuando surge SIO, ¿no? En finales de los 60, principios de los 70, y lo primero que yo conocí, como digo, mi primer contacto fue en la revista Drácula. Allí aparecían cosas que a mí me excitaban la imaginación, ¿no? Me sorprendían enormemente porque, debo decir, y no entremos otra vez en la cuestión generacional, que yo andaba por los 12 años o así, ¿no? Preadolescencia tierna. Y entonces, claro, a mí esta revista me sorprendía mucho, pero debo reconocer que sí me desconcertaba un tanto, ¿no? Claro, estando estas fantasías que para la época chocaban un poco, pero eran más asequibles para mí, de Esteban Maroto, ¿no? de Solsona, de B.A., pues en aquella época me seducían más, ¿no? SIO me dejaba un poco perplejo, ¿no? Con sus referencias intelectuales, su sentido del montaje, del color, su tono reflexivo, pero debo decir que aunque no le entendiera, para qué vamos a mentir, me inquietaba ya bastante, ¿no? Fue un regusto de desasosiego que permaneció en el tiempo. Y bueno, lógicamente tuve que madurar yo, tuvieron que pasar unos años, tuvo que llegar la transición y las ediciones de Nueva Frontera, donde aparecieron sus obras probablemente más emblemáticas, ¿no? Mara, Gardi, algunas otras las podéis ver en la exposición, para que con todo ello yo llegara realmente a disfrutarlo, ¿no? A revisitarlo con otros ojos. Y entonces es cuando, bueno, me di cuenta de que SIO había había superado sus miedos, ¿no? Esos miedos que aquí en Drácula de alguna manera codificaba en fantasías, pero que probablemente eran fobias, problemas psicopáticos, vamos a decir, pero de la sociedad de la época, ¿no? Algunos quizás eran sus propios fantasmas, pero de alguna manera reflejaba un estado mental, ¿no? que es el que atenazaba a la sociedad de aquellos primeros 70. Y bueno, luchando contra la adversidad editorial, contra la mentalidad de la época, del público y también de los lectores, pues sacó adelante estos miedos que yo creo que contienen ya un poco los ingredientes de sus obras, como decimos, más maduras, ¿no? de Agardi, de Mara, solo que estas otras se publicaron, él tendió siempre a buscar con gran habilidad, claro, el mercado extranjero, europeo, concretamente italiano y concretamente una revista puntera y emblemática como era Linus, ¿no? Y allí fueron a parar estas obras. Pero Drácula, que está producida un poco entre las dos, entre Mara y Agardi, tiene quizás el mérito de que, intentando contar lo mismo que contaban las otras de una forma más explícita, pues aquí, bueno, tuvo que luchar contra un medio de todo, editorial, social e incluso de público mucho más hostil y limitado, ¿no? Por las censuras, por las circunstancias, por la censura. Bueno, obviamente mis miedos, como su nombre indica, inciden en el horror, son piezas cortas, es un horror sofisticado, moderno, casi siempre urbano, ¿no? Lejos de los tópicos góticos, ¿no? del género, y como digo, reformula el género para plantear todas esas obsesiones con claves nuevas. Y realmente pues sus relatos, insisto en que vayáis a la exposición a verlo de primera mano, los fragmentos que hay de los mismos, pero bueno, son muy originales, ¿no? Se habla de todo, hay niñas morbosas, hay relaciones sentimentales extrañas y fetichistas, hay mascotas que acaban destrozando a sus dueñas, vampiros enterrados en la playa, y una historieta que a mí particularmente me producía un miedo muy físico, porque es aquella de la mano, el maniquí de la joyería, ¿no? Con los anillos y pulseras que por la noche
se desarrollaba orgánicamente, iba reproduciendo un cuerpo humano, ¿no?, con todos sus órganos, hasta que el sereno, el veedor nocturno, la cortaba, la ponía en su sitio. No hagas spoilers. Eso. Y bien, total, que todas estas historias estaban llenas de guiños al medio, que bueno, tendréis que descubrirlos, de homenajes propios a su carrera y, como ha dicho Jaume, a su propia vida, ¿no?, con esos primeros esbozos autobiográficos, ¿no?, que nunca se comentan cuando se habla de las autobiografías en el cómic. Pues visualmente eran, lo que decimos, muy novedosos, muy rompedores. Utilizaba algo que también se encuentra en las otras dos, ¿no?, ese montaje analítico, ese apoyo fotográfico con recursos propios de ese medio, ¿no?, el alto contraste, el solarizado, etcétera, el negativo, el montaje en paralelo, montaje analítico, unas elipsis bastante fuertes, bastante interesantes, y luego, como tenía un color obligado, aquí lo podéis ver en sus páginas originales en blanco y negro, pues también era bastante atípico, ¿no? Generalmente eran viñetas monocromas, en fin. Y todo esto, como digo, pues luchando contra las limitaciones de la época para contar esos miedos que, insisto, probablemente fueran los suyos, probablemente fueran los de una sociedad muy determinada, pero que realmente, probablemente esos miedos, el miedo es lo que le ha, yo opino, servido de motor, le sirvió durante su trayectoria, ¿no? Lo que le movió constantemente y superó. O sea, el miedo a la mediocridad que reinaba en los años 60, cuando él empezó, el miedo a esa indolencia de los editores y del público de la época, el miedo, claro, a la falta de libertad expresiva, ¿no?, que suponía la dictadura, el miedo a la barrera cultural de adentrarse en los mercados extranjeros y los grandes colosos editoriales europeos, y el miedo, claro, a traspasar y a transgredir los límites expresivos tradicionalmente establecidos. Y bueno, para finalizar, superó, claro, todas esas barreras, esos miedos. Probablemente, supongo que hicieron avanzar emocionalmente al propio CEO, quizá personalmente, pero sin duda hicieron avanzar al propio cómic como medio. Lo que decías antes de que cuando empezaste a leerlos en ese contexto, la revista Drácula, que también era un invento muy, muy curioso, costaba entender. A mí me pasaba igual, hay cosas que no las entendía, como no entendía cuando tenía 14 años, iba a Arte y Ensayo y veía las películas de Pasolini. Lo que pasa es que en Rick Sior hay muchas cosas que las sigo sin entender y no pasa nada. Lo digo para gente que se acerque a su obra. No es que sea críptico, simplemente que él también se ajustó a sus tiempos. En aquel momento lo que no se había hecho en el cómic era incorporar las aportaciones que hacía el arte conceptual, el arte contemporáneo, las puso en el cómic, y en el arte contemporáneo a veces las lecturas están abiertas, ¿no? Él también supo crear historias. Él, que había hecho relatos siguiendo las convenciones de inicio, desenlace y final, hacía historias que dejaban abierta al espectador, un poco con un planteamiento consciente, ¿no? Él lo decía, yo considero al lector que es inteligente, por lo tanto no tengo que explicarle todo, y si me entiende de otra manera me parece perfecto, porque no todos nos tenemos que ver de las mismas cosas, interpretarlo todo. Entonces, en ese sentido, nosotros ya cuando éramos más jóvenes, los dos, estábamos habituados a un relato, pues eso, de aventuras, que tenía una narración más convencional, y eso nos desconcertaba, porque había finales que decía, bueno, ¿y qué ha querido decir? Bueno, pues no sé lo que ha querido decir, no nos lo ha dicho, o sí que nos lo ha dicho, pero nos lo ha dado con unas claves diferentes. Lo digo porque ya os digo que eso, que al acercarse por primera vez tengáis en cuenta que como miedos, por ejemplo, si cogéis los relatos de miedos, como miedos que son, en muchos momentos son sugerentes y que dejan abierto como el miedo no tiene un relato específico, son sensaciones, y si os supo incorporar este tipo de
explicar las cosas en un medio que había actualizado también unos cánones. Vamos cortos de tiempo, dicen. Vamos cortos de tiempo, pues venga, muy rápido también. Conocí a Enriccio a final de los años 90, 2 o 3 años antes de morir. Tuve poco tiempo para disfrutarlo, sabía que era un gran dibujante, pero hablando con él me explicó que era más cosas. Era un creador enfadado, y estaba enfadado básicamente por 2 temas importantes. Primero, porque él era un autor de cómics libre y para adultos, y en España no se podía ganar la vida. Se había tenido que ir al mercado italiano o al mercado francés, pero luego volvió y se encontró otra vez con las mismas dificultades. No se podía ganar la vida haciendo cómics para adulto en España. Y luego era un dibujante, un autor profundamente enfadado con lo que le había hecho la censura, con la represión que había sufrido no solo en la España franquista, que era mucha, sino por la represión de la censura concreta. Y como, bueno, tengo un pequeño artículo sobre censura publicado en el libro que recomiendo para entender un poco de quién hablamos y de los tiempos que hablamos, o que hablamos, pero es subrayado y destacado rápidamente 3 momentos duros. En el año 80, 1980, Enriccio vuelve a España, empieza a publicar en Totem, publica las historietas de Mara, que es una niña un poco complicada dentro de su manera de entender sus miedos y su manera de entender un poco la vida complicada que él mismo se complicaba. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra también con la censura. 1980, aprobada la Constitución, un gobierno de UCD ya muriendo, a punto de llegar al poder, pues en aquel momento el expediente 5051-80, lector número 18, que quiere decir censor número 18, ya no existía el Ministerio de Información y Turismo, que siempre había ejercido la censura desde que apareció, sino que lo ejercía la Cultura, el Ministerio de Cultura. Los editores aún podían llevar libros a censura voluntaria. Eso hizo el editor de Mara y se encuentra con la siguiente ficha. Esta colección Totem ofrece al lector, mediante los dibujos de calidad de Enriccio, las historietas de Mara, una niña que el autor atormenta con ciertas pretensiones de mujer madura, introduciéndose en su vida familiar y de relación con todo el bagaje de absurdos que ha sido capaz de imaginar. Hay 2 páginas realmente improcedentes. La número 32, en la que el acto sexual se acompaña con un texto impío sacado de unas jaculatorias piadosas, y los números 112 y 113, en las que se representan actitudes masturbatorias y homosexuales. Todo eso lo considero atentatorio contra la moral, ofensivo al sentimiento religioso, digno de todo respeto. Excepto criterio superior, mi propuesta es la comunicación judicial. La comunicación judicial quería decir secuestro y quería decir también incluso multa, sanción o detención del autor y del editor. No se llevó a cabo y Enriccio no se enteró nunca. Si se llega a enterar, yo lo descubrí estudiando en Alcalá de Henares las fichas de la censura. Si se llega a enterar, le hubieran dado ya el último disgusto, porque él venía de sufrir otras cosas. Cuando estaba escribiendo, cuando estaba dibujando la colección de Mis Miedos, en el año 71, el director de la colección de Drácula, Luis Gasca, le envía una carta el 19 de mayo y le dice: paramos Drácula con este número 12 por unos meses, después continuaremos editándola, sin el cuento, etcétera. Ya te diré cuándo publicaremos el tuyo. Quizá empezaremos por el Golo o el ciclo de Saramón. Si se suaviza la censura. Marian está aún en manos de la dama era la censura, que ha anunciado cortes. Lo tenemos todo parado hasta que conteste. Yo aún un poco antes, el año 68, publicaba Nus y Soran, sus 2 primeras series, para una colección de fascículos de Salvat que se llamaba Héctor II, y en aquel caso el lector del Ministerio de Información y Turismo envía el siguiente informe, al editor evidentemente, en contestación a su escrito de fecha 10 del actual relativo a las contraportadas de los fascículos 8, 9, 10, 11 y 12 de Héctor II, les transcribo el dictamen acordado a tal efecto por la Comisión de Publicaciones Infantiles y Juveniles. Se estima que han de suprimirse o modificarse adecuadamente para menores las siguientes páginas. Ilustraciones. Número 8. Viñetas primera y segunda, figuras femeninas. Número 9. Viñeta primera, las 2 figuras. Número 10. Viñeta quinta, busto. Número 11. Última viñeta, figura femenina. Textos. Número 8. Viñeta primera, apoyo. Número 9. Viñeta primera, bocadillo. Número 10. Viñeta quinta, apoyo. Número 12. Viñeta primera, bocadillo. Viñeta segunda, globo. Viñeta cuarta, apoyo y primer bocadillo. A mí Enrique me dijo: estoy hasta los cojones. Porque no se puede ser artista, no se puede ser dibujante de cómic, no se puede ser creador en un país de retrasados mentales que consideran que el cómic es para niños y con una censura insoportable llevada a cabo por autoridades fascistas.
Pues se fue, por cierto, para acabarlo de arreglar, esto se tiene que leer en el libro, se fue y la censura aún le persiguió en Italia, y le persiguió en Francia, y el pobre hombre al final llevaba cara de censura. Cuando llegó aquí me dijo, finalmente, cuando resulta que me encuentro ya en plena capacidad para dibujar y que no existe todo esto, ya no existía todo eso, pues resulta que ya no tengo editorial porque a la gente no le interesa el cómic de adultos. Le tendríamos que hacer un reparo, le tendríamos que hacer, por decirlo así, un gran homenaje, que sería leer sus obras ahora, intentar entenderlas y pensar que sin censura aún serían mejores. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos la exposición tiene 9.400 visitantes en estos días, lo que no está nada mal con una exposición de cómics. Por primera vez, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España ha ayudado a la Semana Negra en algo, que es en facilitar la exposición. Lo cual es curioso, porque dado el momento en que vivimos, que a un catalán universal tenga que ser quien nos ayude, el Gobierno de España se las trae. De lo que estáis haciendo allí con vuestros grandes hombres. Porque deben pensarse que Enrique es una marca de papel. Que deben pensarse que Enrique no es el dibujante, que es una marca de papel. Bueno, este es censura. ¿Sabéis una cosa curiosa que nos ha pasado en esta exposición? Uno de los cómics que hay ahí, cuando lo miramos, a los más jóvenes de los que lo estaban mirando, dijeron, uy, esto no se puede poner. ¿Cómo que no se puede poner? No, porque dice eso explícito. Mira qué pena es que... ¿Y qué? Porque es una historia hecha para la Generalitat, para difundir en el año 80 y no sé cuánto el uso del preservativo en las épocas del SIDA, con lo cual era para distribuir en los institutos, que fue donde se distribuyó. Pero si esto... Ya, pero imagínate que entra una madre con una niña o un niño y lo ve, ya está pisando la Semana Negra más. Digo, pero si lo daban en los institutos. Bien, pues 30 años después hemos tenido que poner un cartel en que dice, advertimos que hay imágenes con sexo explícito. Evidentemente nada de sensibilidad ni de leche, la sensibilidad la nuestra, la suya, los toquetes. Pero hemos tenido que poner un cartel para cuando nos denunciaran decir que ya habíamos advertido. Ese es el mundo que hay ahora. Le persigue la censura hasta después de muerto. Ya puedes anotarlo para la próxima edición de tu libro. Bueno, si para algo sirve hacer esto, que lo hacemos como lo hacemos, lo hacemos por amor, luego es para hacer justicia. Y yo creo que Enrique, que como dije cuando una presentación de una edición suya en Barcelona no hace mucho en el salón, Enrique iluminó nuestras vidas en un mundo gris. Nada es como que ejemplifica mejor que Nucho Során. Eran páginas en blanco y negro, negras como la realidad en que vivíamos, iluminadas por un color pop que nos acercaba al pop que aquí no había, en España no veíamos a todos los chavales que veíamos esos capítulos. Nada los representa mejor. Es lo que deseábamos, ese mundo de afuera que queríamos luminoso y nosotros vivíamos acá. Todos los adolescentes, me doy cuenta con mi hijo, piensan igual, pase lo que pase. Pero bueno, esta fue nuestra adolescencia y era un tipo mediático cuando no lo sabía y era autor cuando no existían autores de cómic y salía en las revistas y contestaba entrevistas y era joven y era dinámico y era enfant terrible. Y claro, cuando tienes entre 12 y 15 años, eso es Dios. Y además, sabéis, habiendo tenido la desgracia y la suerte de morir joven, eso lo hubiera convertido en un mito. Y sin embargo no fue. Porque este país, y este país es también Cataluña, es injusto. Es notablemente injusto. Este tipo nos iluminó, nos trajo el mundo que había fuera y tuvo que irse a él, fuera, y siguió trayéndonos el mundo. Y la respuesta que le dimos fue que cuando volvió no sabíamos, lo vemos ahora en la perspectiva, estaban cambiando los tiempos. Ya era la transición, había pasado y todo lo que había pasado y los que habían protestado anteriormente no convenían. Y además llegaba el cómic norteamericano con colorines y precios muy bajos de superhéroes. Y no sé qué pasó, desapareció, tardó muchos años en volver.
el cómic en España, y esa oleada se lo llevó. Y por suerte, gente como Vicente le contrató en su periódico, y curiosamente la última para ser caricaturista político, y tiene gracia porque la última caricatura que hizo fue la de Pinochet. Y de alguna manera eso era meterlo en la cárcel, porque si hubiéramos tenido esa caricatura para sacarla en el libro y cerrar con eso, es significativo. Bueno, yo era algo que le debía, y cuando lo hablé con la viuda era algo que tenía que hacer esto. Llegó 2016, los catalanes no os acordasteis de él, nosotros sí, porque es debido y necesario. Si no tenéis nada más que decir, daros las gracias a todos que hacéis posible que estemos dando este libro, y bueno, es vuestro, venid a por él. Oye, yo he visto esta